La verdad es que el poder de la oración es algo grande de verdad, ¿sabe? Venga el jueves para que escuche vamos a hablar de 2 testimonios porque queremos orar, pero 2 testimonios grandes. Roy, te estoy comprometiendo, ¿sabes? Tremendo. Pues esta noche vamos a estar hablando no se me entiende bien. Ahora se me entiende mejor, ¿verdad? Perdónenme que no me di cuenta. La costumbre. Esta noche vamos a estar hablando un poquito de la guerra espiritual. Y empezamos con, como dice la lección de hoy, que dice, usted es probado como ministro de Dios por el poder de Dios. O sea que las pruebas vienen de Dios, pero las tentaciones vienen de Satanás. Y como creyentes tenemos que estar claros, ¿verdad? Que somos probados. Y como tenemos que ser probados, es que nos prueba Dios, ¿verdad? Ahora, las tentaciones ya sabemos que vienen de otro lado. Y dice, vamos a entrar en materia enseguida. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice lo siguiente. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia y tribulaciones, en necesidades y angustias. Ese es el 4 y vamos a seguir 5 hasta el 7. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno. El 7. En pureza, en ciencia, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, izquierda y derecha. En la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Quiere decir que tenemos que entender y reconocer y saber que la gracia de Dios es la que nos guarda en virtud de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso nos quiere decir claramente que cuando tenemos situaciones, las cuales todos vamos a tener sin lugar a dudas y sin excepción, como que estamos vivos aquí, tenemos que ser probados. Y Dios permite esas pruebas para enseñarnos algo que no sabemos, que tenemos que descubrir, que tenemos que escudriñar dentro de nosotros mismos. Y esto es importante porque Pablo lo está diciendo. Este es Pablo hablando de la iglesia de Corintios, que todas estas cosas que pasaron con él, pasaron y él las sobrepasó por la gracia de Dios, que es la misericordia de Dios, que no es otra cosa que favor inmerecido. Ese favor inmerecido nos hace mirar a nosotros en introspección frente a la cruz. O sea que cuando tenemos una situación, un problema, cuando tenemos dificultades en nuestra vida, Él nos llama a que lo miremos a Él, no miremos las dificultades como algo que nos quiere destruir, sino que miremos las dificultades como un maestro de aprendizaje hacia lo que tenemos que aprender nuevo, que no hemos aprendido. Así que esto lo hace porque mientras nosotros cumplimos el propósito del poder de Dios para extender el evangelio, que fue como Ricardo empezó, vamos a encontrar oposición de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre vamos a tener la oposición de las tinieblas? Porque todo lo que Dios quiere hacer, Él quiere oponerse a que tú lo puedas lograr. Entonces, ¿qué pasa? Estas pruebas nos hacen que fortalecernos en el propósito por lo cual hemos sido llamados. Y sigamos el camino mirándolo a Él, no mirando para el lado, no mirando para el otro, no mirándose a uno mismo, sino mirándolo a Él. ¿Por qué? Porque cuando lo miramos a Él, nos sanamos nosotros. Amén. Es la única forma. Ahorita hablaba con Roy, muy interesante, y con el permiso de él lo voy a decir. Como él me dijo, yo tomaba 10 pastillas, usted tiene que escuchar un testimoniazo, me lo contó en un minuto y yo quedé, porque Dios manda a hablar a uno, pero uno no sabe lo que Dios va a hacer. Tienen que escucharlo. El jueves, venga el jueves, aquellos que están por internet, venga, porque usted escuche lo que Dios hace. Y uno es obediente. Y entonces, así mismo pasa cuando uno es obediente a la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que nos corrige a todos, hermano.
Y cuando nos corrigen algo es porque necesitamos ser corregidos. No es como dice la gente que esto es un disparate, que esto tiene errores. No, la Biblia no tiene errores, hermano. El disparate lo tiene uno en la cabeza. No podemos ser así. Hay que ser humildes y mansos y entender que esta palabra está perfecta, que fue inspirada por Dios a través de muchos hombres, siervos del Señor, y que es guiada por Dios. Fue guiada por Dios y sigue siendo guiada por Dios. Por eso la palabra es viva y es la que nos sana. Fíjense en Lucas 10:19 dice: he aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Fíjense que nos da una seguridad al creyente contra todo tipo de tinieblas. No importa lo que nos enfrentemos, Él te asegura que aunque tengamos controversia, que aunque todo parece que va a salir al revés, aunque parece que el enemigo nos va a ganar la victoria, la batalla y va a tener la victoria, no. Él te asegura que vas a tener la victoria. Y esto es algo que tenemos que practicar. Ahora bien, depende de nosotros cómo nosotros interpretemos y permitamos que esta palabra se meta en nosotros. Ahí que está la clave del asunto. ¿Por qué? Porque hay gente que coge lo mejor de aquí, lo mejor de allá y lo mejor de lo que yo quiero. Y hace una mezcolanza. No. Aquí tenemos que meternos pura, íntegramente esta palabra como está, no adulterada. Ahí es donde está el detalle del éxito de nosotros. Que nos va a costar, que tenemos que pagar el precio, que nos va a doler, que nos va a tener llanto, que nos va a tener pérdidas de sueño. Pues claro que sí. Pero entonces Él viene y nos muestra qué es lo que quiere hacer con todo lo que está pasando. Y uno va, mira, limpiándose. Porque esta palabra nos limpia el alma a nosotros. Si no nos limpiara el alma a nosotros, viviríamos en el mundo igual que lo que está en el mundo. Esa es la diferencia. Por eso somos cristianos arrepentidos del pecado cada día. Porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Por cuanto somos débiles y frágiles, entonces somos fuertes en Cristo. ¿Ves? Vamos viendo eso, ¿verdad? Esa es verdaderamente la guerra. Dice en Primera de Corintios, bueno, vamos primero a Efesios 6, 10 al 12, que ustedes lo saben. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Y quiero pararme un segundo aquí. Te dice: pero fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Y cómo yo me voy a fortalecer con el poder de su fuerza? Pues yo me voy a fortalecer con el poder de su fuerza, obedeciendo lo que Él dice que tengo que hacer, creyendo a la palabra que Él dice y esperando en fe lo que Él dice. No es lo que yo quiero pensar, lo que a mí me gustaría, lo que aquel dijo o a mí o hizo el otro. No. Lo que dice la palabra que yo tengo que hacer. Porque esta es mi guianza, esta es mi medicina. Si la medicina dice que 3 veces al día, y te lo tomas 2 veces al día, sabes que la infección va a seguir. Pero si te la tomas como está, químicamente hablando, ¿verdad? Y esa es la ciencia. ¿Cuánto más esto que es más exacto que la misma ciencia? Porque la palabra es más exacta que la ciencia. La ciencia la dio Dios para el hombre para ayudarlo como una muletita. Pero esto es infalible, inerrable, la palabra de Dios. Así que dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ahí que está la clave, el poder de su fuerza. Y el 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Eso significa que el diablo siempre va a estar ahí, mira. Nosotros estamos en la mirilla de él. Pero ¿sabes qué? Dios nos tiene con la cobertura de la armadura, que aunque dispare, los dardos del enemigo son rechazados. Y si fueron abiertos por una abertura de momento, porque fallamos en algo, nos arrepentimos, Dios cierra esa hendidura y otra vez somos fortalecidos. Que esto es lo importante. ¿Por qué? Porque todavía en la gracia divina que vivimos tenemos un abogado que aboga a favor de nosotros delante del Padre. Se llama Jesús. Y ese abogado está ahí todavía. Estamos en el tiempo de la gracia, que aunque se está cortando y lo sabemos, pero lo tenemos. Y al tenerlo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y poder ser entonces corregidos en lo que Él quiere que nos corrijamos, ¿verdad? El 12 dice: porque no tenemos lucha de sangre contra sangre y cuerpo contra cuerpo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que nos está explicando, y ya lo habíamos digerido en el original, lo que nos está diciendo que todo el tiempo del segundo cielo hay un plan para
dañarnos a cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero cuando nosotros nos ponemos la armadura completa y seguimos mirando al Cristo crucificado y al mismo resucitado, aunque el enemigo tire lo que tire desde el segundo cielo, no importa, porque nosotros vamos a tener éxito, porque el plan de Dios perfecto se va a cumplir y va a depender de nosotros que ese plan se cumpla. ¿Por qué? Porque está escrito. O sea, si yo leo el manual de instrucciones que es la Biblia y sigo la Biblia como está escrito, entonces Dios, que no puede retornar su palabra tras vacía y que tiene que prosperar para lo cual ha sido enviada, tiene que darnos el éxito. ¿Por qué? Porque el éxito lo programa Dios. Y no importa lo que el enemigo quiera hacer, no puede tener éxito. No puede tener éxito. Eso está probado. Probado que es probado. ¿Por qué? Porque Dios es infalible e inerrable, como es su palabra. Mire, cuando hablamos del poder de la fuerza, yo quiero que veamos lo que dice 1 Corintios 1:18, que yo creo que no te lo puse ahí, 1 Corintios 1:18. Búscalo un momentito. No, yo lo tengo aquí. Búsquenselo ustedes en sus Biblias también, porque marquen en su Biblia la palabra, porque esto es importante. 1 Corintios 1:18. Ya lo encontró. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de salvación. Poder de Dios. Que es poder de salvación, pero es poder de Dios, como dice ahí. Muy bien. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué? La gente del mundo no va a entender esta palabra. Primero porque no tienen el Espíritu Santo, y al no tener el Espíritu Santo no tienen la revelación. Entonces lo que hacen es criticar la palabra, y al criticar la palabra automáticamente le llaman locura. Y al llamarle locura, entonces no funcionan en la fe que conlleva esta palabra, sino en el intelecto que te dicta lo que tú quieres hacer. Por eso le llaman locura. Y por eso dice que se pierden. Porque tú te salvas y tú y yo nos salvamos por la fe que hemos puesto en el Creador. Lo que nos salva es la fe. Y por la fe seguimos esta palabra, y por la fe obedecemos esta palabra, y por la fe esperamos nuestra redención. No hay un ticket que tú compres aquí, no hay un favor que tú puedas hacer para Dios más grande que te dé la salvación. No existe. No existe. Por eso cuando miramos a Cristo, tenemos que mirar el crucificado, para la misma vez el que resucitó. Porque semejantemente nosotros también resucitaremos. Quiere decir que cuando miramos y hablamos del poder de su fuerza, que es la esencia de que yo quiero traer aquí a ustedes, es que tenemos que ver que Él saldó la deuda del hombre que estaba perdido en delitos, pecados y transgresiones y enfermedades. Al Él morir en la cruz del Calvario y mostrar al tercer día la resurrección, nos selló a nosotros con un poder sobrenatural, porque el pago de la deuda quedó mostrado, que quedó pagado cuando Él resucitó. Por lo tanto, es un depósito permanente que usted y yo como creyentes tenemos en nuestra vida. No es algo que se quita, sino que continuamente va incrementándose en la medida que nos metemos con esto, en la medida que vivimos por esto y en la medida que obedecemos esto, que son las Escrituras. A mayor obediencia, más conocimiento, más relación divina tenemos con Él, más intimidad tenemos con Él, mayor poder y autoridad. ¿Lo ven? Así es que trabaja esto. Así que esto es importante, porque esto nos va a prevenir del error espiritual, que es el espíritu de apostasía, que en estos tiempos está suelto. Las personas entran en un error por dos razones básicas que queremos traer aquí. Mateo 22:29 dice, Mateo 22:29, márquenlo en su Biblia. Vamos a hablar de dos errores que se ven comúnmente en los creyentes. Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando hablamos de errar porque no conocemos la Escritura, se refiere exactamente a que no obtenemos la revelación del Espíritu Santo de estas Escrituras en lo que significa la palabra de Dios. Al no obtener, porque esto no se puede leer como una novela, esto no se puede leer como un periódico,
Esto tiene uno que leerlo y entonces escudriñarlo para entonces nosotros aprenderlo y entonces poderlo aplicar. Es como se puede crecer. Aquí no hay otra forma. Entonces, esa manera de poder aprender, y es lo que te hace crecer, va a evitar que erremos nosotros por falta de conocimiento. Yo conozco gente que te recitan la Biblia y están fuera de la iglesia y te la recitan, traca, taca, 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 y dice, wow. ¿Sabes una cosa? Así me dicen, a mí no me hace partir a la iglesia porque yo me sé la Biblia. Yo le digo, te erraste. Te sabes la Biblia, pero no vivirla es no tener nada. Exactamente, el diablo la sabe y la recita. Pero la diferencia es vivirla. Hay que estar por eso habla de eso, de errar. Bueno, vamos entonces. El error espiritual es el resultado, si usted no conoce la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando, porque usted está abierto a doctrinas engañosas. Cuando no conocemos la palabra, cualquiera nos puede embaucar y vender, como yo digo, el bolí por viejo, engañarnos. Y la enseñanza entonces es ser falsa. ¿Sabes que está lleno el internet de falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas? Eso está choreto. El error espiritual también resulta cuando usted no conoce el poder de Dios. Usted está abierto al poder engañoso del enemigo cuando no reconoce lo que es el poder de Dios. Entonces usted se torna una víctima de los poderes que operan contra usted cuando usted no tiene el poder espiritual con que resistir la fuerza. Se refiere que si nosotros no estamos entendiendo esta escritura, si nosotros no nos estamos metiendo con el contenido de esto, si esto no forma parte de nuestra vida, entonces estamos debilitados porque usamos el intelecto y el intelecto nos desvía del poder divino de las escrituras. Y ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar la situación externa más importante que lo que Dios quiere enseñarnos con lo que está pasando. Y esto es importante. Mire, yo siempre le pongo un ejemplo que se lo he dicho muchas veces a ustedes. Yo tuve una persona aquí, un cuadrapléjico, y el Señor me mandó a hacer algo que yo diría que científicamente es una normalidad. Y yo, pues estoy loco. Pero Dios me rompió el intelecto para enseñarme que no es como yo creía, que es Él por encima de la ciencia. Y yo le puse una médula partida, que no hay conexión, un hilo de oro, y le transfundí la energía, y Él conectó la médula y empezaron a funcionar las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Ahora, cualquier médico que usted le pregunte dice, es un disparate mayúsculo. Yo lo puedo entender, pero ¿quién mandó a hacerlo? Sino aquel que creó todo lo que existe, todo lo que vemos y todo lo que veremos. Si lo mandó a hacer Él, pues Él lo construyó y lo hizo. Pero ¿por qué usted cree que yo tuve que pasar por esa experiencia? Para fortalecer mi fe y ver el poder. Eso me rompió a mí el intelecto para saber que no es como tú crees ni estudiaste, es como yo te digo. Y la fe se demuestra realizando lo que Él manda hacer, aunque a uno no lo crea posible. Para mí fue fuerte, ¿sabes por qué? Porque, dígame usted, haciendo todo el tiempo esas cosas, de momento un disparate para mi intelecto, para mi ciencia, para mis estudios, pues, es un disparate. Pero ¿de quién estamos hablando? ¿De quién se trata? Del que tiene todo el poder, pues del creador que lo hace todo. Por lo tanto, el no poner esa confianza hubiera sido no creer esta escritura. ¿Me hago entender? Ese es el número uno. Número dos. Algunos tienen una forma de piedad, incluso conocen las escrituras, pero niegan el poder. La Biblia advierte que estas personas tienen lo que dice en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3 nos dice lo siguiente. Entonces ahí tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, que nos está diciendo, mira, va a haber gente que se ven piadosa, pero van a negar que estas escrituras son ciertas. Van a negar que estas escrituras las escribió Dios. Van a negar que Dios no hace milagros. Que ya eso era para la época de los apóstoles. A ese tipo de personas evita. ¿Por qué él dice que evita? Porque yo diría, bueno, pero yo como evangelista, como pastor, como maestro, como siervo del Señor, yo tengo que tratar de convencer a esa persona.
Y me puse a buscar por qué exactamente, porque en todos dice esto evita. Y eso yo no sé si usted como que se cuestiona eso, pero yo me puse a escudriñar. Entonces en el análisis de Winfield, que es un teólogo hebreo, dice que la persistencia de usted quererle mostrar una verdad y la persona no verla, hace que usted mismo se debilite en la fe porque usted está dialogando con las tinieblas y no con gente que está dispuesta a aprender. Te lo resumo porque está en 3 páginas, eso es lo que termina Winfield diciendo. Eso no quiere decir que si la persona no está dispuesta a ser oído a su palabra, todo lo que usted le diga va a ser como a predicar en el desierto. No va a cambiar. Por eso dice, a esto evita. Y yo me fui a buscar eso porque, tú sabes, yo soy una persona que, yo creo que uno le puede predicar a todo el mundo y a estos evita. O sea que Dios sabe el designio de la persona y para que nosotros estemos alerta de que esa persona, pues ya tú no le puedes insistir sobre lo mismo porque eso sería como decía mi papá antes, llover sobre mojado, más de lo mismo. Y el perjudicado entonces va a ser uno, porque uno se va a defraudar, uno se va a sentir entonces que no funcionó y uno mismo se va a desvirtuar en la fe y se va a debilitar. Por eso dice Timoteo, estudiante de Pablo, le dice a Timoteo, a estos evita. Exactamente, eso es echarle perla a dos cerdos, como una vez pasamos con Radamés, estábamos en auxilio mutuo viendo a una persona y entonces la persona se acercó y le dijo, ore por mí, y yo le dije, ¿usted quiere recibir a Jesucristo primero? Y me dice, no. Y él le dijo, no, yo no voy a orar, le dijo, porque eso es echarle perla a los cerdos. Eso es otro ejemplo, de hecho evita. Y le quiero explicar por qué dijo eso, ¿verdad? Para que quede bien claro. Si una persona no recibe el Espíritu Santo y está en negación, y usted ora, usted está orando a nada. ¿Por qué? Porque la persona no tener el Espíritu Santo no está disponible para entender lo que usted está haciendo. Ahora, si la persona viene en mansedumbre y hay una confesión, ya entonces la persona va a recibir. Aunque no haya recibido el Espíritu Santo como tal, tiene un corazón dispuesto a recibir y eventualmente sí recibe la palabra. Pero si viene un borracho, ora por mí para que se me quite esto, yo no voy a recibir nada, que me pasó también a mí en Río Piedra, es perder el tiempo, porque no va a cambiar. Eso es echarle perla a los cerdos. Romanos 8, del 1 al 2, nos dice claramente esto que es bien importante. A eso mismo, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, mira cómo te lo dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que cuando andamos en el Espíritu, se refiere a que tenemos una relación, una intimidad con Dios continuamente y entonces podemos andar en el Espíritu y nos libra del pecado y de la muerte. De la muerte porque nos trae la salvación y del pecado que nos puede sacar de la coidonía con el Señor, a andar en el Espíritu, sabemos lo que va a venir, lo que está pasando y eso hace que no nos salgamos del camino que Dios quiere para nuestra vida. Primera de Corintios 1:18 te lo dice de esta manera, por la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí que está la explicación. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando continuamente. Ahora bien, ¿cómo tenemos victoria sobre el pecado? Es que esto es bien importante. El poder espiritual es el único que puede romper el pecado. ¿Cómo tenemos esa victoria? Vámonos a Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que podemos cometer el pecado, pero nos arrepentimos y automáticamente el pecado tiene que irse de nosotros porque ya ha sido perdonado por la gracia de Dios, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Por eso es que yo le digo muchas veces, tenemos que estar bien listos porque el tiempo de la gracia se está cortando. ¿Qué quiere decir? Dios va a venir a buscar su pueblo y nos tiene que encontrar haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Esto es lo importante.
que inmediatamente cometemos un error, mira, vamos a arrepentirnos y vamos a entrar en lo que hay que hacer, punto, se acabó. Porque ninguno somos perfectos y Él lo sabe. Somos todos seres humanos imperfectos, arrepentidos del pecado, salvo. Y esa es la posición que todos, sin excepción, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que somos imperfectos, hermano. No hay nadie perfecto. El único perfecto aquí se llama Dios. Y esta palabra que está aquí, que es la palabra de Dios, y Dios es su palabra. O sea que el significado de esto es que nosotros tenemos que mirar que los delitos, los pecados, las transgresiones, las enfermedades y todo ya fueron sepultadas juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Y al Él resucitar, todo ese pasado quedó enterrado y es similar a lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Yo le contaba cosas de mi pasado a mi esposa. Yo te lo cuento para conocimiento, porque, ¿verdad? Hubo un momento que sentí deseo de contárselo. Y ella hasta se sorprendió. Y yo le dije, pero eso quedó enterrado y yo me supero. Te lo digo nada más por un conocimiento. Porque son cosas que como niño a uno le duelen. Y uno pues tiene que superarse. Y cuando me dice, pues lo que hay que mirar a Cristo, automáticamente, ese momento, ¡fuop!, subió otra vez. Y eso nos puede pasar a cualquiera, hermano. Por eso uno tiene que saber que nos podemos arrepentir y que Dios nos perdona, así como nosotros perdonamos a nuestros doctores. Porque, hermano, no hay un libro que te diga cómo criar. Así que no hay padre perfecto ni hijo perfecto. Por lo tanto, a veces los padres cometen los errores y tenemos que perdonarles. Nosotros los hijos cometemos los errores y a veces nosotros como padres también cometemos errores. Pues ambas cosas hay que perdonarlas y superarnos, no quedarnos en la misma, patinando en el mismo sitio. Esto es importantísimo que lo veamos. Y esto es importante, y lo tengo aquí escrito en Romanos 6:14, porque el enemigo siempre trata de buscarte tu pasado para hacerte así, señalarte con el dedo. Cuando esas cosas te estén pasando, sepas tú que eso no es tentación de Dios, esa es la acusación del dedo de Satanás. Y nosotros tenemos que salir de ese hoyo y saber, ¿sabes qué? Yo fui libre, Dios me sanó y tú no vuelves a tocarme a mí y no me vuelves a molestar. Déselo al Señor, porque todos y cada uno pasamos por ese sitio y vamos a seguir pasando porque Dios permite en cierta medida esas pruebas para que crezcamos. Y eso es igual para todo, hermano. Yo me pongo de ejemplo porque me pasó hace unos días atrás. Y usted, seguro que le va a pasar, si no le ha pasado, le va a pasar en algún momento, porque esto es parte del proceso para crecimiento, para Dios de ser depósito de poder en nuestra vida. ¿Qué va a pasar cuando estamos en esa situación y superamos? Nuestra fe crece, nuestro poder crece y somos más libres. Entonces adoramos con más deseo al Señor, con más denuedo que nunca. Recuérdese siempre de eso. Pablo escribió a los Corintios para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que dice 2 Corintios 10:8. Y mira cómo Pablo lo dice. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, lo cual el Señor nos dio para edificación, no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Fíjate que él dice, no me avergonzaré. Significa que él tenía que demostrar la autoridad de Dios a los corintios, no para jactarse él, sino para glorificar a Dios. O sea, que él sabía que todas las circunstancias que él tenía que pasar, que todas las dolencias que él tenía que pasar, que todas las vicisitudes que él tenía que pasar, eran para al fin y al cabo ser edificados. ¿Y qué va a pasar? Al ser edificado hay un depósito de autoridad para superarse en todas las etapas que él tenía que pasar. Al grado tal que él fue muerto, decapitado, y fue muerto, decapitado, alabando al Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Porque él sabía para dónde iba. O sea, estamos hablando de una persona que fue totalmente transformada 100%, y esa seguridad
por todas las cosas que pasó y las superó, le dieron a él la seguridad de poder morir tranquilamente. Y es algo que solamente lo da la intimidad y la relación con Dios para poder superar las etapas de la vida. ¿Por qué? Sabemos que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando entendemos esto, entonces nosotros sabemos que el tiempo que tenemos aquí es nada comparado con la eternidad. Entonces vivimos más despreocupadamente. Segunda de Corintios 3:10 nos dice claramente, por esto os escribo. Segunda de Corintios 3:10. Por esto, yo tengo otra versión. Por tanto escribo, 13:10 ese mismo es. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad en que Cristo me ha dado para edificación y no para destrucción. O sea que él está diciéndole que él aceptaba y les decía a ellos todo lo que ha pasado para que esto, en lugar de ser una derrota, sea una edificación de poder y autoridad en la vida de él. ¿Entiende? ¿Qué pasa cuando pasa por las cosas que Pablo pasaron, que estaban descritas en 2 Corintios 10:8 y en Timoteo? Lo que sucede es que mientras más eventos adversos vienen, más miras a la cruz, más profundidad en la relación tienes con el Creador, mayor madurez tienes y mayor autoridad del reino viene sobre tu vida, porque hay mayor transformación almática para que entonces aprendamos a conocer y crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Ese es el propósito de esto, de todo esto. Pablo sabía que la autoridad no era para ser usada para controlar a las personas o para destruir la voluntad. Él aparentemente tenía una tendencia para hablar con aspereza, dice aquí. Entonces él escribió a los corintios sobre materias difíciles. Él no quiso abusar del poder espiritual que Dios le había dado. El poder de Dios fue dado a Pablo para edificar a otros, no para destruirlo. Edificar significa, sabemos que es construir y promover el crecimiento espiritual de otro. Quiere decir que si nosotros no cumplimos con el mandato de esto, no vamos a ayudar, y usted que es pastor, evangelista, maestro, y como siervo en general, tiene que ayudar a construir la vida de la gente con el testimonio suyo y con la enseñanza que usted le pueda dar en su momento dado, ¿verdad? Esto no significa que nosotros no tenemos poder para disciplinar propiamente dentro de la iglesia. La autoridad espiritual es dada a los líderes para disciplinar según las instrucciones ceñidas en la palabra de Dios. Una iglesia sin poder resultará en ausencia de disciplina. ¿Qué nos quiere decir aquí Winfield? Winfield nos quiere decir que si nosotros no seguimos la disciplina de esta palabra de Dios, no podemos tener autoridad. Porque no está hablando de la disciplina del hombre, está hablando de la disciplina teológica. Y esa disciplina teológica es seguir esta palabra en obediencia, porque es lo que nos va a mantener a nosotros en la edificación, y esa edificación nos va a mantener en el poder de Dios. Ahora bien, creando buena gana. Cada persona tiene una voluntad propia. Esa voluntad es poder de opción. La demostración del poder crea buena gana o franqueza delante de Dios, ¿verdad? Quiere decir que lo hacemos voluntariamente, no porque nadie nos pone un revólver o un puñal, sino que lo hacemos porque deseamos hacerlo, no para el hombre, ni para vernos bonitos, ni para que me digan que mucho tú sabes. Si estás pensando en eso, te fuiste de baján para abajo. Es para complacer al que me llamo. Por eso nosotros no podemos hacer las cosas esperando nada de nadie, sino la aprobación de papá. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque si no entendemos esto, nos vamos a sentir defraudados y nos vamos a sentir derrotados, y cuando vienen las situaciones y los problemas, como le pasó a Pablo, a Juyil Kipling.
No podemos. Esto es importante porque tenemos que usar esas situaciones adversas, como yo siempre les digo, como un maestro para aprendizaje y para relacionarnos más íntimamente con Dios. Amén. Dice, Salmo 110, 3 dice, en el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Vamos a ver la versión acá de Reina Valera. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tu rocío de tu juventud. ¡Wow! Está más completa acá. Me gusta eso. Fíjense que es interesante porque esto nos está hablando del orden que actúa en nosotros según vivimos la palabra de Dios como un testimonio. Porque esto está hablando de un poder sobrenatural que va a permitir que Dios opere en nosotros. Y el complemento de este versículo, de este Salmo, versículo 3 del 110, lo vamos a ver en Efesios 3:20. Mira cómo Efesios 3:20 te lo dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate que esta palabra de Pablo hablando a la iglesia de Éfeso nos pone en una responsabilidad delante de él. El poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que abundantemente pedimos, entendemos. A otra dice o pensamos en otra versión. Pero es lo mismo, entendemos por el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros tiene que estar edificado en plena certidumbre de fe por lo que hemos aprendido, creído y vivimos esta palabra. Entonces ese depósito de poder viene a residir en nosotros a mayor relación con Dios, a mayor obediencia a la palabra de Dios, a mayor sometimiento a la palabra de Dios, en un espíritu de mansedumbre y humildad. O sea, no podemos querer moldear esta palabra y hacerla como nosotros queremos, sino es permitir que esta palabra entre a nosotros como una espada de dos filos que es, corte lo que nos sirve y saque para afuera y nos haga una operación espiritual. Y esa operación espiritual es todos los días. Porque si no la hacemos todos los días, hermanos, no crecemos. Viramos para atrás. Por eso yo le digo que esto hay que leerlo todos los días. Si comemos 3 veces al día, si no podemos leerlo 3 veces al día, pues leerlo 2 veces al día, por la mañana y por la noche. ¿Por qué? Porque cansados que estemos, en nuestra alma necesita esta palabra. Así esté cansado, amanecido, ayunado, amanecido orando, una oración que se lea, esa oración se queda, mira, ahí, y va trabajando. Y usted la puede ir rumiando. Yo rumeo la palabra. Yo uso este término de rumiar. ¿Saben los animales que tienen doble digestión, doble estómago, verdad? Se comen mucho la hierba aquí y después se sientan a hacer la digestión, pasan al otro segundo estómago y la van digiriendo, ¿verdad? Y van rumiándolo. Pues nosotros podemos hacer lo mismo, porque nuestra alma se mantiene activa en tanto en cuanto tú tengas la mente conectada con Él. Si nosotros no tenemos la mente conectada con Él, oiga esto bien, esto es importante, la mente se va a desviar a cosas del mundo, a situaciones, a problemas, a deudas, a las cuentas que me robaron, que esto, que yo, y se te va en la mente y te amaneces en la noche pensando disparate. Pero si tú mantienes la mente en Cristo y le soltaste todos los inconvenientes que tenemos, que son muchos, a Él, y se vayan resolviendo los nuditos según vienen, pues entonces rumiamos la palabra, tenemos paz en nosotros mismos. Si no, no vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el mundo, ocuparnos la mente, para que no seamos llenos de esto. Amén. Todo lo que Dios pide, todo lo que usted piensa acerca de las verdades espirituales es afectado por el poder de Dios que trabaja en nosotros mismos. Bien, la fuerza espiritual, quiero avanzar porque se nos da el tiempo. La fuerza espiritual, el poder de Dios no solo es una fuerza que trabaja a través de usted, pero la fuerza que lo mantiene. Pablo dijo que nosotros somos, y esto es Colosenses 1:11. Fortaleceos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué interesante que la gracia viene a nosotros por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu eso,
eso está con nosotros fortaleciendo. Por lo tanto, una fe apropiada, garantizando la victoria, es una fe que vive en el poder de la resurrección, que es la iglesia neotestamentaria. En nosotros aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entender el proceso y aplicarlo a nosotros mismos, nos hace ceñir en una autoridad suprema para vencer todo obstáculo que nos enfrentemos en la vida. Siempre me acuerdo de este misionero. No, aquí yo no lo traje. Fue en la iglesia que yo pastoreaba. Este misionero, Ricardo yo creo que lo vio. Este misionero nos contaba que fue bien probado y me dice, le voy a dar la sorpresa cuando predique, pastor, le voy a dar la sorpresa. Y me dijo que fue probado porque lo cogieron en un pueblo de Sudáfrica para probar si él tenía fe y le pusieron una 45 en la cabeza. Vamos a ver, ¿verdad?, si tú eres verdaderamente de Dios. Porque ellos probaban a la gente así. Pero él no lo sabía, fue misionero allá. Lo arrodillaron y lo martillaron con la pistola. Y me dijo, si verdaderamente tú crees en el Señor, aunque yo te martille, tú vas a seguir confesando. Si tú eres de verdad de Cristo, tú me lo vas a decir ahora. Y el tipo lo coge ahí, a punto de dispararle, y le disparó al lado y dice, este es de Cristo, te voy a dejar hablar a la tribu. Sí, a un misionero. Y un chamaco joven, que no hablaba muy bien tampoco el español, el norteamericano. Fíjese qué manera de probarlo. Si él no llega a estar cimentado en el poder, se calla la boca y dice, no, está bien, no hay problema. Pero estaba tan seguro de que Cristo que lo mandó allí, que no fue por su cuenta, porque hay gente que también se mandan ellos mismos, que lo mandó y Dios lo protegió. Resultado final de la historia larga, corta, se convirtieron todos hasta que la había amenazado con la pistola. Vio verdaderamente la integridad de lo que es el poder de Dios. Y eso es lo que está diciendo esta palabra aquí. Así que el poder de Dios nos fortalece en tiempos difíciles. Cuando usted necesita paciencia en el sufrimiento, ahí está Dios. Usted puede enfrentar las situaciones difíciles con alegría debido que su poder glorioso está operando en usted. No es solo una medida limitada de fuerza. Usted se fortalece con todo el poder y fuerza que fluyen de Dios, que son los recursos internos disponibles a usted en tiempos de necesidad. Quiere decir que cuando nosotros intronizamos en esto dentro de nosotros, es un propósito importante de la manifestación del poder de Dios que opera en nosotros. ¿Para qué? Para favor de nosotros. Voy muy rápido, está bien. ¿Se entiende? Segunda de Corintios 12:9 nos explica esto. Y esta es la gracia de la bondad de Dios permitida en nuestras debilidades. Mira qué lindo lo dice. Y me ha dicho, acá dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que nuestra debilidad crea en nosotros una dependencia de Dios para que seamos fortalecidos, y eso hace que tengamos mayor poder y autoridad, aumenta nuestra fe y nos hace ser más obedientes todavía a la palabra de Dios. Y a mayor obediencia en mansedumbre y humildad, mayor poder de Dios. ¿No ven? Tú como que no lo ven, ¿no ven? Amén. La preservación. Usted se guarda o se conserva a través del poder de Dios hasta el tiempo final. Y esto es bien importante porque estamos viviendo unos tiempos finales que tenemos que enfrentar, y esos tiempos finales los tenemos que enfrentar con tesón, con pureza e integridad, en mansedumbre y humildad, pero en poder de Dios. Y es muy importante que lo entendamos porque es en el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5 te lo dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. O sea, esto nos está diciendo, oye, yo tengo un regalo poderoso para tu vida. Yo tengo asegurada tu vida. Yo tengo una bendición suprema que no hay nada ni nadie que la pueda comprar, y la tengo para ti. Y es seguro para ti. Que no importa lo que suceda, es para ti. Que tiene tu nombre. Y te lo deja entender que es para nosotros.
Y entonces cuando entendemos esto, le restamos importancia a las cosas de este mundo y nos cimentamos en la de Cristo. Y utilizamos entonces el poder de Cristo contra la adversidad que viene contra nosotros, que nos quiere robar la bendición. Es la forma de enfocarlo eso. La resurrección. Mire, usted y yo vivimos un cuerpo mortal que sabemos que nada de este cuerpo subirá al cielo, porque este cuerpo es tierra. Y eso no va a subir al cielo. Vamos a subir en cuerpo glorificado. Así que usted ve un cuerpo mortal que morirá a menos que Jesús regrese primero a la tierra. El cuerpo, o sea, que posiblemente nos vamos vivos para el cielo, que es lo que estamos hablando. Pero sabemos que si nos tocara morir, por aquella razón, un infarto o cualquier cosa que nos pasara, o un accidente, Dios nos guarde y nos libre, sabemos que tenemos la ganancia de que vamos a las mansiones celestiales, porque tenemos un destino seguro ya, que no nos tenemos que preocupar, y que el poder espiritual levantará este cuerpo mortal en la resurrección. Pero si nos vamos vivos para el cielo, que es lo que va próximo a suceder, es donde más nos tenemos que cuidar de vivir claramente en lo que Él nos manda hacer. O sea, no nos podemos dar el lujo de divagar, de hacer otras cositas. Hay gente, pues, tú sabes, una mentirita piadosa, tú sabes, una fiestecita. No podemos jugar, porque esto va a ser levantado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tenemos que andar derecho, como dice la pastora. ¿Por qué? Porque mire, eso no implica que nosotros no cometamos un error. Podemos cometerlo y lo vamos a cometer, pero nos arrepentimos enseguida. Y Dios lo sabe, y Dios nos levanta. Por eso es importante entender lo que dice 1 Corintios 15:43. Mira lo que dice 1 Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en su poder. ¿Por qué dice se siembra en deshonra? Porque mire, nuestro cuerpo es indigno de ser salvo, porque nosotros somos polvo. Pero, ¿qué pasa? Dios reconoce que el poder de la resurrección está disponible para nosotros. Inmediatamente nos arrepentimos del pecado y de los errores. Y eso nos pone en una posición de autoridad para que entonces el cuerpo glorificado, cuando nos toque partir, suba allá arriba. Porque el cuerpo natural, que es la que contiene sangre, contiene nuestro DNA pecaminoso que le heredamos de la descendencia adámica, no va a subir allá arriba. Lo que va a subir es el cuerpo glorificado. Pero entonces, ¿cómo nosotros edificamos el cuerpo glorificado? Limpiando nuestra alma con la palabra de Dios. Por eso hay que alimentarse de esto. Amén. Por eso dice, se siembra en deshonra. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús como nuestro Salvador en este cuerpo que es pecaminoso. Pero resucitaremos en gloria porque el cuerpo glorificado, que es nuestra alma y nuestro espíritu, es el que va a subir arriba. Se siembra en debilidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores arrepentidos y resucitaremos en cuerpo glorificado en poder de Dios. Amén. ¿Lo ven así? Fíjate, 1 Corintios 6:14 dice, pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Lo hizo con Elías, lo hizo con Enoc, lo hizo con Jesús. La diferencia es que en la segunda venida, que aquí es donde viene la confusión doctrinal, Él va entonces a tocar la tierra en la Mesopotamia, donde primeramente se hizo la civilización presente, se creó. Pero en el rapto Él nos recibirá en las nubes, Él no va a bajar acá abajo. Y eso es algo que la gente lo confunde. No es lo mismo que nos reciba en las nubes a que en medio de la tribulación, 3 años y medio, entonces Él toque la tierra. Nos va a recibir en las nubes. Pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Bien, la vida eterna. El poder de Dios habilita la vida eterna. Eso es Hebreos 7:16. Yo quiero buscarle las dos versiones. Déjame buscarle Hebreos 7:16.
Hebreos 7, 16. Déjame buscarlo aquí. Hebreos 7, 16. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de vida indestructible. Sí. Y tengo acá la otra versión que dice de King James, dice, el cual, ¿verdad? Se refiere al Señor, no es hecho, un sumo sacerdote quiere decir, conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Esto se refiere que el poder que habilita en la vida eterna, que habilitará en nosotros, va a ser un poder de vida indestructible. Quiere decir que es una vida eterna, que es la que estará presente para el nuevo milenio. Quise traer varias versiones. La otra que tengo aquí, que es plenitud, dice así: quien no ha construido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que la transformación de vida de nosotros va a ser eterna. Indestructible es que no se puede destruir, por lo tanto va a ser eterna. Como lo es Jesús con nosotros. Interesante, ¿verdad? Por eso digo que somos seres eternos y la gente dice que uno está loco, ¿cómo va a ser eterno? ¿No entienden? A nivel espiritual. No hay pregunta. Está un poquito difícil entender la traducción ahí, pero yo creo que se lo estoy tratando de explicar con la King James. Mira cómo te lo dice aquí. El cual, y se refiere a Jesús, no es hecho, si se refiere al sumo sacerdote, a través de la santificación de lo que hizo en la cruz del Calvario, conforme a la ley del mandamiento carnal, o sea que no fue hecho por hombre ni las leyes que en el Pentateuco se establecieron. La idea del sacerdocio levítico, ¿verdad?, era muy débil y frágil, y Dios la cambió con Jesús para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces dice, según el poder de una vida indestructible. Se refiere al Cristo que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y eso es eternamente cierto y se mantendrá por toda la eternidad. Similarmente, nosotros también seremos así, semejante a Él. No en poder ni autoridad, sino en cuerpos indestructibles. ¿Me hago claro? Amén. ¿Lo ven o no? Pueden preguntar, porque tengo las tres versiones aquí precisamente, porque es un poco difícil de entender eso, y eso es lo que Él nos quiere decir con esto. Y en una vida indestructible. Así que el Señor nos ha dado espléndidas cosas indispensables para la vida de piedad. Nos ha dado el conocimiento para entender lo que hizo en la cruz del Calvario, y nos promete en la virtud de lo que hizo Jesús, gloria y virtud y vida eterna. Amén. Por fin terminamos ese capítulo. ¿No hay preguntas? Robert, ¿está todo claro, ¿no, Roy? Pues vamos a orar. Yo trato de hacer lo mejor que pueda, pero sé que a veces son cosas difíciles porque tienen varias traducciones. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído tu palabra, Señor, y te pido, Padre, con toda la fuerza de mi corazón, de que esta palabra sea prosperada en cada uno de tus hijos. De tal manera, Señor, que todos juntamente podamos crecer en la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque somos débiles, somos frágiles. Pero, Señor, tu palabra promete y dice claramente que nuestra debilidad se perfecciona a tu poder. Por cuanto somos débiles y frágiles y te lo entregamos a ti, entonces somos fuertes, porque eso permite que la espada, que es tu palabra, penetre hasta el tuétano de nuestros huesos, limpiando todo aquello que para ti no es útil ni necesario. Y necesitamos, Señor, ser limpiados, porque sabemos, Señor, que cuando tú limpias una planta, remueves la tierra,
la tierra se vuelve a remineralizar y esos minerales vuelven a ser los nutrientes esenciales para dar buen fruto cuando estamos pegados a la vid que eres tú. Hoy nosotros venimos, Señor, pegándonos cada día más a la vid que eres tú, que es la fuente de poder, para cada día aprender más de ti, para que cada día nuestra alma se parezca más a ti, que nuestra alma sea tan poderosa en el conocimiento de tu verdad, que cada día nos parezcamos más a ti, que hablemos como tú, pensemos como tú, miremos como tú, escuchemos como tú, actuemos como tú, caminemos como tú, de tal manera que todo lo que hagamos sea semejante a lo que Jesús hizo cuando estábamos en la tierra. Porque hemos reconocido que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y destruyendo toda obra de maldad que el enemigo quiere poner contra nosotros. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día podamos crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Porque si en ti no te miramos, ¿a quién y a dónde miraremos? Sino a ti, que tienes poder para salvación y vida eterna. Te pedimos, Señor, que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos han hecho daño, tú también, Señor, perdones a cada uno de nosotros nuestros pecados. Nos reivindicamos a ti, pidiéndote perdón y dándote gracias en un espíritu de mansedumbre, de humildad y reconociéndote en todos nuestros caminos. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Será entonces hasta el próximo jueves. Y aquellos por internet, nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga.